Perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les hablamos acá desde Remio. Mi nombre es José Estela, soy el director de Remio para Perú. Vamos a iniciar este quinto webinar, como cada semana lo venimos haciendo. Tenemos un interesante programa el día de hoy, con 12 expositores que estamos ahí por presentarlos, que son el doctor Erwin Plet, presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Chile, que hablará sobre el hidrógeno verde en la minería en la era COVID-19, retos y oportunidades. Luego nos hablará desde Costa Rica el señor Héctor Vargas sobre logística justa. El señor Héctor Vargas es director general de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. A continuación, nos hablará el doctor Arnoldus van der Hurst los detalles del Congreso Virtual de Minería COVID-MIN 2020, que se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo. Como es usual, empezamos siempre con unos minutos de un momento de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Voy a hablar sobre un tema, voy a compartir mi pantalla, aunque me piden que todavía no puedo compartir. Ok, gracias, voy a compartirla. Sobre un tema que es, no sé si se logra ver, ¿sí? Sobre un tema muy importante que es la seguridad y la salud en estas nuevas épocas, que es el COVID-19, que es la seguridad y salud en la minería post-cuarentena. Quería comenzar un poco con algunas reflexiones al respecto, diciendo que una vez de que empezaron las cuarentenas en los diferentes países como el Perú, Chile, en la región, en América, las empresas mineras, muchas de ellas tomaron precauciones en mantener a su personal en los campamentos por periodos más prolongados, de 30 días, por 15. Estos 30 días ya se han cumplido y lo que ha correspondido ahora es desmovilizar a este personal, desmovilizarlos a sus hogares y prepararse por 15 días para la siguiente subida. Este ha causado algunos problemas de movilización en el personal. Lo cierto es de que en estos 15 días que el personal, con ayuda del Estado, en el caso del Perú, se han abierto líneas aéreas y carreteras que estaban cerradas por las comunidades, los trabajadores ya han podido salir y está preparándose las empresas mineras para las nuevas subidas de acá a 15 días, ¿no? Ya que están en un régimen de 30 por 15. Entonces, se van a tener que rápidamente cambiar todos los protocolos de salud, de higiene en las minas y empezar a construir lo que se le llama la nueva cultura de seguridad. Y estos cambios se van a dar desde el ingreso del personal con exámenes médicos, evaluación psicológica, transporte, alimentación, descanso, esparcimiento, capacitación, entre otros. Solamente para comentar, por ejemplo, en el reingreso a las labores, el día 1, el personal va a tener que pasar por una evaluación psicolaboral de preingreso, con revisión de indicadores de estado de ánimo, de conducta, de sueño, peso, que son indicadores de depresión y ansiedad. El trabajador debe ser evaluado en los riesgos psicosociales que pudieron haberle producido temor a ser contagiado, y más aún si es que en su hogar vive con personas mayores a 60 años. Por otro lado, respecto a exámenes médicos, se van a tener que replantear los exámenes médicos y se van a orientar al rangos de edad, a preexistencias médicas. Es decir, se va a prestar especial atención a aquellos que tengan afecciones respiratorias. Por otro lado, se va a limitar el ingreso a los campamentos a personas mayores de 60 años, ya que es un segmento poblacional que está expuesto al contagio. Entonces, desde ahora los estándares de seguridad y salud ya no van a ser solamente a preservar la salud física y equilibrio emocional, sino a velar por una salud integral de cada trabajador.
Por el lado de las evaluaciones psicológicas, también es fundamental que pasen por un control psicológico con un mapeo de los perfiles del trabajo. En otras palabras, revisando los riesgos psicolaborales o funcionales por el rol que desempeña cada trabajador. Se va a tener que potenciar a los supervisores, al liderazgo de equipos, ya que se va a tener que verificar o modificar ciertas conductas laborales. Por eso esto se va a emplear muchas técnicas y teorías de la ciencia psicológica, ya que la estabilidad psíquica y emocional es muy importante para prevenir accidentes de trabajo. Respecto al transporte, se van a tener que revisar los protocolos del transporte del personal con vehículos propios o contratados a terceros, yendo de mina hacia la ciudad y viceversa. Los vehículos van a tener que cumplir estrictas normas de limpieza interna como externa. Por otro lado, los trabajadores ya no podrán viajar hombro contra hombro, es decir, en una fila de 2 asientos y 4 por fila van a tener que reducirse a la mitad. Esto obliga a que hayan más viajes, a que hayan más vehículos y por supuesto esto deriva en que los turnos se prolonguen a más días para reducir tantos viajes. Y esto obliga a las empresas mineras a adecuar sus campamentos o a construir campamentos aquellos que no lo tienen. En la alimentación va a ser igual. En los comedores se va a tener que reducir el número de personas por mesas, se va a tener que guardar la distancia en las colas por alimentos, disminuir los tiempos de ingesta de alimentos a 30 o 40 minutos y descansar fuera del comedor para abrir más turnos, ¿no? En los descansos en los campamentos ya no se van a poder tener más de 2 personas por habitación, ya se van a eliminar los camarotes. Esto obliga pues a que hayan más habitaciones en los campamentos y por lo tanto, o que se disminuya el número de personal a lo estrictamente necesario. Por otro lado, se va a tener que adecuar el mobiliario a materiales como bronce, cobre o acero inoxidable para prevenir gérmenes y virus. Y por último, las habitaciones van a tener que incidirse en la limpieza no solo de baños, sino de pasillos y además instalar lavamanos no solo en las habitaciones, sino en diferentes partes de los lugares de trabajo. En el esparcimiento se va a evitar el club, por ejemplo, que era usual usar el club para distracciones del personal o gimnasio. Esto ya no podrá ser usado ahora o va a ser muy limitado. El esparcimiento se va a limitar a las habitaciones, se va a tener que reforzar o mejorar la señal de internet y de cable, y en los campamentos se instalar espacios donde pueda el personal hacer ejercicios, evitando aglomeración de personal. Y finalmente, en capacitación, antes era muy común reunir a las personas en grandes masas para dar charlas o de seguridad o capacitación. Esto ya no podrá ser posible. La capacitación se va a reducir a grupos muy pequeños y principalmente en vía remota. Una vía remota, ¿no? Ya sea en sus lugares de descanso, ¿no? Antes de subir a la mina, se van a tener que capacitar en sus domicilios a través de empresas consultoras, creándose una nueva cultura del cuidado psicosocial. Es decir, yo cuido al otro porque me estoy cuidando a mí. Entonces, la cultura organizacional deberá modificarse y facilitarse la construcción de factores protectores conductuales. Como mensaje final, que esta crisis sea una oportunidad para la industria minera en rediseñar sus protocolos y cultura de seguridad y salud ocupacional, bueno, para enfrentar exitosamente los retos que se nos vienen en un futuro. Bueno, con eso cierro este momento de seguridad y dejo de compartir mi pantalla y cedo la palabra al siguiente expositor. Que le agradeceré pueda compartir su pantalla. Voy yo. O entra Arnoldus, perfecto. Sí, explico el congreso mejor. Mejor, sí. Bueno, adelante, Arnoldus. Muy bonita luego, vista. Y luego ya tenemos más tiempo. Entonces, desktop 2. No, desktop 1. Un segundito, aunque se vean ustedes. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve muy bien Arnold. Ok. ¿Y me escuchan bien? Se te escucha bien. Si puedes agrandar tu pantalla. Entonces, voy a darle la animación. Bueno, buenos días en América Latina, buenas tardes aquí en Europa. Quería hacer una pequeña presentación sobre
sobre el congreso de COVID-MIN, el congreso virtual de minería que estamos organizando, y una serie de datos. Estos datos quedarán en el vídeo. El vídeo, que sepan, todos los vídeos se suben el mismo día al canal de YouTube, y el día siguiente se suben editados con más información, con logotipos, ¿no? Cualquier persona que quiera información sobre esto se lo podemos enviar, y también mañana en la hora de la tarde de América Latina, ustedes también lo podrán descargar de la página web. ¿De acuerdo? Pues voy ahí. Bueno, el eslogan que hemos buscado, en principio del COVID-MIN, es el de innovación y negocios mineros en la era del coronavirus. Sí, el primer congreso virtual, que además mundial, porque no ha habido hasta ahora ningún congreso minero virtual, y en estos momentos empezamos hace 2 días, muy rápido, ya tenemos de patrocinador a Altaley, se está hablando con otros patrocinadores, y a 3 media partners que tienen aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, será el día 6, 7 y 8 de mayo. Así, bienvenidos a COVID-MIN. El Congreso Virtual de Minería ayuda a superar las brechas de contacto y comunicación del COVID-19 mediante una congregación virtual de conocimiento abierto. COVID-MIN es el primer congreso, nace con una vocación sin ánimo de lucro, objetivos de contribuir a superar la pandemia sanitaria y económica y fortalecer el sistema multilateral e interdependiente necesario que creemos para la minería, ¿no? ¿Qué cubre el Congreso? El Congreso cubre un evento de 3 días, pero que durante un año se va a poder actualizarse. La gente podrá ver la documentación que se ha hecho y se podrá estar en contacto solo a los que ya se hayan registrado, con 10 temas clave, uno es central y los otros son derivados, ahora lo explico, 34 videoconferencias de 20 minutos, 10 clases maestras de 1 hora, 2 paneles de 1 hora y 20 minutos para preguntas, y luego una feria con exhibidores virtuales, productos, servicios, charlas técnicas, medios de comunicación, universidades, etc. Pero lo más importante, creemos, es lo que se llama plataforma de emparejamiento profesional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, aparte de que ustedes tengan unos inputs sobre una serie de comunicaciones, ustedes podrán comunicar tanto con cualquiera de esos públicos que están hablando como terceras personas. Sería para el que ha utilizado más las nuevas tecnologías de Internet los emparejamientos que se ven en el caso de cuando alguien busca pareja, los Tinder y estas cosas, pero en este caso desde un punto de vista profesional. Así pues, importante, low cost, 3 días completos por $9 y un año completo, es decir, esos 3 días más un año que pueda seguir viendo vídeos o conectar con la gente por $19. Luego doy un poco más de detalles. Primero quería decir una cosa que es importante, que a veces en América Latina al menos en los países hispanoparlantes no se sabe. En el caso de las energías renovables, las energías limpias en minería, América Latina es el líder del mundo. Y que creemos que por ello tenemos que tener una responsabilidad todos nosotros a ser ejemplo en ese sentido. Y creo que entre todo lo malo que puede tener el coronavirus, una cosa buena es precisamente expresar al mundo que el mundo hispanoparlante, y portugués-parlante en este caso, pues tiene algo que mostrar y un liderazgo que creo en estos momentos es necesario, ¿no? ¿Por qué se celebra el COVID-19? Bueno, básicamente hay que entender varios conceptos. La era del calentamiento global, como ocurre con los huracanes y sequías, se intensifican. Lo mismo va a pasar en la aparición de pandemias. Hasta hace poco, los expertos hablaban que íbamos a tener una pandemia cada 10 años, como se sabe históricamente. Luego tenemos un gráfico que explica. Ahora ya los expertos están hablando de 3 a 5 años. Pero ayer ya se estaba informando que el COVID está mutando y que volverá en octubre, al menos en el hemisferio norte, de una forma más virulenta. Hasta que no tengamos la vacuna, sigue siendo peligroso. ¿Qué quiere decir todo eso? O sea, ¿qué podemos hacer con todos estos problemas? Porque son muchas noticias muy deprisa. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que lo que hay que hacer es prepararnos para lo peor, esperar lo mejor, pero ir hacia adelante. Y actuar proactivamente en escenarios de cambio continuo. O sea, lo que estaba hablando, por cierto, fenomenal la intervención de José antes, lo que estaba hablando de cada vez, José, cada vez va a ser más importante. Hay que cambiar protocolos, hay que cambiar, si no, no nos podemos proteger. En ese sentido, la fórmula conocida de formarse, trabajar y retirarse ya no va a funcionar. Lo que vamos a tener será una mayor cantidad y variedad de empleos, y entre esos empleos muchas veces unos estate en casa tiempos que serán muy buenos para aprovechar en etapas formativas.
COVIDMIN así representa un espacio virtual colaborativo de participación en red. Y para descubrir esas respuestas a esos retos y aprovechar esas oportunidades en este mercado que está en continua disrupción y que es un mercado, el minero energético, no hay que olvidar la parte energética minero, que necesita de nuevos métodos de contactar, reunirse, comunicar, en resumen, innovar. Así que, bienvenidos. ¿Por qué asistir? Por un tema de liderazgo en tiempos de crisis, ahora se necesita gente que haga algo. No gente que esté parada pensando o que tenga miedo en equivocarse. Todos nos equivocamos. De hecho, hay que ir probando. Segundo, con asistentes profesionales de toda nuestra región. Normalmente, y les voy a decir una cosa, hace años yo colaboro en los congresos mundiales de energías renovables en minería y siempre hemos intentado hacer uno en América Latina y no ha habido manera. Pues gracias a Internet vamos a poderlo hacer. Gracias a Internet, independientemente de los propios que vivimos en América Latina, por ejemplo, hay muchos mineros trabajando en Australia, chilenos o peruanos en Sudáfrica. El mismo Roberto trabajó durante años en Sudáfrica, que son hispanoparlantes y estamos desarrollando también una red hacia allí. De hecho, ya tenemos colaboradores coreanos, tal. Entonces queremos dar esa dimensión. Sí, el inglés es importante, pero también el español. Y que hay muchos profesionales buenos y ahí los podemos contactar. Mitigar el impacto del COVID en el sector minero, indudablemente, y luego un congreso de bajo coste. En ese sentido, el congreso es innovador para una nueva era. O sea, tenemos 3 días de eventos virtuales en línea y un mes de acceso a todo el contenido, 34 conferencias virtuales, 10 clases maestras cuando es experto, es relacional porque podemos tener ese emparejamiento tú a tú, uno a uno, sin intervención de terceros. Tenemos, es accesible porque se puede hacer por computadora, por tableta, por celular. Probablemente las conferencias las querrán ver con el ordenador, pero luego el contacto lo querrán hacer con su Android o con su iOS o el sistema que tengan, que se puede hacer. Y finalmente, sobre todo para los que exponen, para los que presentan, va a haber una serie de analíticas relevantes que puedan medir su éxito virtual, sus KPIs, que llamamos, ¿no? Así pues, vamos a dar un vistazo rápido a la agenda. Tengo que explicar la gran diferencia que hay entre un congreso virtual a un congreso no virtual son las franjas horarias. Y ahí hay muchísima confusión. Por ejemplo, en estos últimos meses hemos estado cambiando horarios en España, ahora creo en Chile hace un par de semanas. Entonces, lo que nos vamos a centrar primero será en las franjas horarias y hemos elegido 7, España, CST, la de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Miami, Nueva York, México, Houston, creo que es la Brasil, luego Baja California y el Phoenix, y luego la parte de Los Ángeles, para que entonces cada uno podrá saber sus horarios, ahora lo vemos en el detalle. Luego, por otra parte, las clases maestras, que van a durar 1 hora el primer día y luego al principio del segundo, hasta que no sea 1 hora, digamos, de más tráfico, digamos, en el mundo profesional. Posteriormente aquí tienen las conferencias de 15 minutos, el primer día y el segundo día, o sea, el jueves y el viernes, y finalmente aquí los paneles, que van a ser 2 paneles, un primer panel que hablará del COVID ahora y un segundo del post-COVID, la hora post-COVID, y una serie de verticales que explicaremos del porqué, ¿no? Simplemente voy rápido, lo que dice las franjas horarias, aquí las tienen, las masterclasses, las clases de 1 hora, que va a haber 2 más antes del principio de los días, la inauguración oficial, y aquí lo que tenemos son los temas, son 3 conferencias en general, hay 3 conferencias por cada una de los verticales, con la excepción de los de sostenibilidad que creemos más importantes, también por su diversidad, porque hablamos tanto de eficiencia energética como de baterías, como de electromovilidad, este tipo de cosas, es un poco más complejo. ¿De acuerdo? Bien. La idea es que planteamos, ustedes habrán visto mucho los dibujitos del coronavirus y de las células, tal. Hay que entender esto, se puede entender de dos maneras, el logotipo para que sepan un poco la historia. El logotipo de aquí podría ser, por ejemplo, el agujero de un open pit, ¿no? de una mina, ¿no? O sea, podría ser una célula o también podría ser un virus. Lo importante de los virus, o si habláramos de la célula, es que es por aquí donde entran los virus, que el virus del coronavirus del COVID-19, que luego aquí replica su ARN, ¿no? Y luego explota. Entonces, ¿cómo podemos proteger nosotros, en este caso a la mina, de que eso no entra? Entonces hemos elegido estos 9 verticales. Creemos que la salud y la seguridad ocupacional, haciéndola bien, podemos protegernos, un poco el ejemplo que antes nos ha dado José.
la gestión de riesgos y finanzas, la logística comercial y de compras, la automatización y digitalización, la inclusión y las comunidades, la gestión hídrica, la sostenibilidad, eficiencia energética y energías renovables, energías limpias. Ahí lo repetí, bueno, luego leemos. Esto es huella de carbono, me equivoqué en el logo. La huella de carbono. Entonces, todo este conjunto creemos que puede proteger para esta minería de futuro, en la cual sabemos que vamos a tener más pandemias y tenemos que protegernos. Bueno, este es el décimo, es el central. Los temas centrales, por entender, aquí un poco más explicados, la minería, la sostenibilidad, la huella de carbono. ¿Se convertirán, por ejemplo, la huella de carbono y de energía en los KPIs críticos en la era post-COVID? Porque ahora va a haber mucho más un seguimiento. Nos siguen como personas, como ya ha empezado en China y en Corea del Sur, y parece que ya en España también nos van a seguir con el móvil. Entonces, si puedes seguir con el móvil, puedo seguir igualmente una barra, un bigote de oro, ¿no? Entonces, las huellas de carbono, agua importante, la gestión hídrica ya es otro tipo de pandemia, el tema de los problemas del agua, ¿no? La inclusión de las comunidades, esas relaciones con las comunidades van a cambiar. ¿Qué efectos surgirán precisamente? ¿Se convertirán las minas en parcialmente hospitales de esas regiones, como estamos viendo? Están ahora las mineras comprando respiradores, tal y cual. Está adquiriendo un nuevo papel la licencia social minera. Y otros temas centrales como la minería al futuro, todo lo que es automatización y digitalización, como el COVID cambiará también la logística de compra, los problemas que hemos tenido ahora para conseguir en China o en otros países mascarillas. Esos problemas no pueden surgir en un futuro. Entonces, ¿cómo vamos a solventar eso en la parte minera? O sea, ¿cómo voy a conseguir yo mis productos para poder producir? O también aparecerá, como aparece, una gran oportunidad para los productores locales. Es una manera de defenderse contra ese COVID económico. Gestión de riesgos y finanzas, salud y seguridad ocupacional e indudablemente innovación. Que la innovación y cómo las políticas mineras tienen que ir hacia esas ideas, ¿no? De esas verticales, lo importante de estas conferencias es que queremos que sea homogéneo, independientemente que otras personas puedan estar dando conferencias en el mismo congreso, en lo que llamamos charlas técnicas, que explico al final. Lo importante es que intentar homogeneizar. Entonces, queremos que en cada una de estas bolitas que hemos explicado antes para protegernos, se centren en 3 preguntas clave, en términos generales, ¿no? Esas preguntas claves son, la primera, ¿cambiará el COVID las bases sobre las cuales la minería en su conjunto trata los 9 verticales actualmente? O sea, la sostenibilidad tal. Esa es la pregunta que hacemos a los expertos. La segunda es, ¿cómo pueden ayudar estos verticales a mitigar el problema de pandemias actuales? Porque creemos que estas son las respuestas, las preguntas inteligentes que estamos buscando en estos momentos. Y una tercera, ¿qué valor proporcionarán estos verticales en un mercado de minerales de la era post-COVID? Y con eso integrar un poco toda la conferencia en el problema que tenemos ahora de la minería en el COVID y de la post-COVID, independientemente de otras conferencias, como he repetido, que se pueden dar. Entonces, en ese sentido, aquí lo que se les enseño, igualmente a las franjas horarias, lo que hemos estado hablando este es el primer día de las masterclasses y toda esa serie de preguntas que creemos que deberían ser respuestas o tratadas o discutidas o en contacto sobre eso que creemos. Indudablemente, si surgen de mejores, las pondremos, pero es un poco para orientar. No hay libertad de cátedra en ese sentido, hay libertad de cátedra en otros espacios, por esto hay que centrarlo un poco, ¿no? En el miércoles le voy a sacar una serie de impresiones simplemente para ver todas las fechas, los másteres, las preguntas claves. Cuando ven estos logotipos, quiere decir que estamos hablando sobre todo los de aquí, estamos hablando de masterclass. Entonces, por ejemplo, ya el día 1, aquí esto es masterclass, pero esto ya no. Entonces, por ejemplo, salud o seguridad ocupacional. ¿Cuáles son las estadísticas actualizadas del nivel de infectados, muertos y recuperados? No sé si saben ustedes, pero ya hay un muerto minero en Vale, en Brasil, ¿no? Ayer. ¿Cómo afectará a América Latina? Bueno, ese tipo de preguntas que creemos interesante tener en cuenta. El jueves, igualmente el jueves, y luego ya pasamos al viernes, otro masterclass, gestión de riesgos, ya verán que hay más o menos 3 conferencias por cada uno de los verticales. Perdón que vaya deprisa, pero simplemente era para un big picture, una vista cóndor, ¿no? desde el aire. Y luego entender el tema de la plataforma. O sea, tenemos una serie de presentaciones virtuales y emisión en vivo que permitirán a los asistentes disfrutar de esas presentaciones y reunirse con otros asistentes con el mismo interés durante el evento. Asistentes que verán las sesiones en su propia zona horaria, porque tendrán sus horarios y lo tendrán, las agendas estarán ajustadas a su entrada, y una experiencia moderna y minimalista. Y con el perfil, la biografía de todos los oradores,
la oportunidad de preguntas y respuestas, etc. También el tema importante, el emparejamiento de virtual y reuniones uno a uno. O sea, la plataforma permite esto, permite conectar uno a uno, pero se puede conectar vía chat, se puede conectar vía, como ven en la imagen de la derecha, por vídeo, ¿no? Sugiere también hora de reuniones en función de disponibilidad, si alguien está ocupado, y eso conlleva un menor estrés y una remarcable experiencia. Las reuniones virtuales son privadas y permiten compartir la pantalla con otros si se quiere. Accesible desde computadora, tableta y celular, pues están en casa, en cualquier otro lugar, depende de la interacción que quiera tener en ese momento o la disponibilidad. Y luego lo que hablamos antes, son unos paquetes de low cost. O sea, por $9 se tienen las reuniones virtuales, un acceso a 3 días de todas las clases maestras. Bueno, son 10 en total, un acceso de los 3 días a todas las presentaciones, que son 34, un acceso de 3 días a los paneles de discusión. La diferencia entre este, que llamamos de litio, a este de cobre, es que este permitirá tenerlo durante todo un año y este solo esos 3 días de congreso, si no tiene su libre elección. Ya tenemos un sponsor bastante importante que es Altalay. Iremos publicando los sponsors que están apoyando, los auspiciadores están apoyando el congreso y también hay oportunidades para ellos. Así solo por encima, tenemos 3, que es el bronce, el plata, que serían propiamente lo que son expositores que están en la feria, y el oro, que son básicamente auspiciadores, que es, digamos, incluso empresas ya multi-país, ¿no? Y Media Partners, ya tenemos estos 3. Y ahora quiero solo salir un momentito de la presentación para enseñarles solo un pequeño tema en un mapa mental que tengo. Es entender que el Congreso tiene una parte que son conferencias y clases maestras y tiene una parte que es de feria. Las conferencias maestras van a tener sus auspiciadores, que son oficiales, que son gratuitos, que podemos estar hablando, por ejemplo, de asociaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, administraciones públicas o sindicatos. Podemos hablar de auspiciadores oficiales de pago, que son empresas multinacionales, de conferenciantes, en conferencias, clases maestras y en paneles. Podemos hablar de los media partners, indudablemente un institucional es también un media partner independientemente, y luego, esto sí que lo quiero explicar para poderlo entender mejor, expositores gratuitos porque los media partners que antes hemos hablado pueden hacer otra presentación, una charla técnica o institucional, o expositores de pago, que son los precios que hayan visto, expositores de productos, de servicios, pero también de conferenciantes de charlas. Y acabo, solo queda una diapositiva. Básicamente, Remio, desde el 2016, estamos trabajando en apoyar especialmente las energías renovables en la minería y viceversa, y a superar esas brechas de innovación. Nuestra actividad como profesionales se realiza sin ánimo de lucro y los surgidos se reinvierten en las plataformas para poder se reinventen en la plataforma o en cursos gratuitos posteriores que se pueda dar a todo el tiempo. Contamos con 1.770 miembros en 5 continentes y un compromiso papel en la mitigación del calentamiento global. Aquí una información sobre contacto, especialmente para el tema de patrocinadores. Aquí tiene el correo electrónico. Simplemente acabar con esa frase de que la vulnerabilidad es la cuna de la innovación, de la creatividad del cambio. Y nada, muchísimas gracias por su atención y esperemos que estén interesados. Cualquier pregunta que tengan, pues estaremos encantados de irla respondiendo. Ya me pondré a contestar las preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. Ya dejé, ¿verdad? Sí, sí, ya dejaste de compartir. ¿Ya eso qué? Muchas gracias, Arnold, por tu excelente resumen de lo que va a ser el COVID-MIN 2020. Quería recordar a los participantes que sigan haciendo sus preguntas a través del chat. Estoy viendo que hay un par de preguntas para quien habla, que las vamos a responder al final de todas las presentaciones. Quiero darle la palabra ahora al doctor Erwin Plet, desde Chile, que nos va a hablar sobre el hidrógeno verde en minería. Adelante, doctor Edwin. A ver, hay que activarle su sonido. Ahí.
Perfecto, se le oye muy bien. Ahora sí puede compartir su presentación. Encantado, ahí estamos. Y póngala en modo presentación si es posible. Ahí estamos. Excelente, muy bien. Se le Así escucha y que, se ve muy bien. Adelante usted. buenas tardes a todos. Primeramente que nada, muchas gracias a Renio por la invitación para poder exponer este tema que nos parece muy relevante, tanto como ven ustedes ahí como Colegio de Ingenieros, específicamente Comisión de Energía, y también el otro nexo es la Asociación Chilena de Hidrógeno, H2 Chile, a la cual pertenezco, y en el comité de difusión justamente tratamos de poner este tema porque creo que es relevante en el mundo esta forma de energía para poder cumplir con las metas de descarbonización. Así que les muestro, ese soy yo, es parte del Colegio de Ingenieros, soy consejero nacional, presidente de la Comisión de Energía, y entre otras cosas también consejero de la especialidad de Ingeniería Química y Bioquímica. Por lo tanto tuve ahora algunas difusiones en cuanto al uso a jabón, comparado con el famoso alcohol gel, y que les puedo compartir después porque es muy importante, ¿no es cierto?, que en la minería sepan que por favor no se metan en el caro alcohol gel, porque no es tan efectivo como agua y jabón. Pero eso estoy pasando un aviso para que lo sepan y pueden seguir lo que hice. Yo hice un informe para el Senado, porque hay una tremenda especulación con esto del famoso alcohol gel, y en 10 segundos es bien difícil esterilizar mugre sobre las manos, a diferencia de usar alcohol gel, que sí, con un efecto físico-químico lo puede hacer. Esa nada más que introducción de lo que hemos estado haciendo para específicamente esta crisis. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos una vez que salimos? Quiero darles en el contenido estas preguntas, les voy a, en una pincelada, en 10-15 minutos no van a salir como expertos, pero por lo menos van a tener una idea. Entonces, les quiero contar qué es lo que es el hidrógeno, y hay muchos apellidos de colores, algo simpático, hidrógeno verde, hidrógeno gris, cuánto se genera hoy en día en el mundo, ¿no es cierto?, y cuánto se va a generar y para qué. La pregunta es dónde se puede hacer en forma más barata, dónde se puede generar, y tenemos un problema, como en todas estas cosas nuevas, el típico dilema, ¿no es cierto?, del huevo y la gallina. ¿Con qué empezamos? Empezamos con los usos, empezamos con la generación, hay una oferta o hay una demanda. Y esa es la parte importante en la que estamos trabajando en diferentes frentes. ¿Ok? Empecemos con el primero, que es lo que es hidrógeno, y les cuento algo sobre los apellidos. El hidrógeno, yo creo que todos ustedes lo conocen, está en la tabla periódica arriba a la izquierda, es muy chiquitito, ¿no es cierto? La gracia que tiene es que tiene una densidad energética másica muy alta. El problema que tiene es que tiene una densidad volumétrica muy baja. ¿Ya? Hoy en día, el hidrógeno, y muchos de ustedes no lo conocen, no lo han escuchado, se usa en tremendas cantidades en el mundo. Estamos hablando de una industria acá del orden de 150 billones de dólares. O sea, grande, grande. Entonces se usa específicamente en gran cantidad, se usa el 65% para químicos, es típico para hacer amoníaco, para hacer fertilizante, para hacer todos los explosivos que se usan en minería, se pasan por el hidrógeno, ¿no es cierto? En las refinerías es donde más se usa para purificar los combustibles, en el hidroqueo, tratamiento, en la industria del hierro y del acero, ¿no es cierto?, en tratamientos térmicos, y después en muchos otros como la producción de vidrio o las famosas margarinas hidrogenadas que todos ustedes han comido. Para eso hay que ponerle hidrógeno a las moléculas en este caso, de aceite o de grasa. ¿Okay? El 48% del hidrógeno en el mundo se fabrica a partir de gas natural, que es un proceso obviamente quemado, produce por cada kilo de hidrógeno, produzco 10 kilos de CO2, ¿cierto? Porque es un proceso térmico. El 30% se hace a partir de petróleo y el 18% a partir de carbón, ¿ya? Ese es el de carbón, está claro, que es el hidrógeno negro que les puse ahí. A partir de
metano, el 48% ese es el llamado hidrógeno gris, porque es un poco más limpio que el hidrógeno negro. Después hay algo que se llama hidrógeno azul, que es tomar este hidrógeno gris o un hidrógeno café que hay también y hacer captura de carbono, ¿ya? Y meterlo, por ejemplo, en una mina subterránea y guardarlo debajo de la alfombra. A diferencia del hidrógeno verde, que es el hecho a partir de energías renovables. Y ese es nuestro tema. Y solo hoy día, solo el 4% de todo el hidrógeno que se mueve en el mundo se hace a partir de electricidad renovable, por eso aquí es verde. Si lo hago hoy día en Chile de electricidad, ¿no es cierto?, como se hace en la industria de la margarina hace muchas décadas, no es hidrógeno verde porque nuestra matriz eléctrica tiene 40% carbón. ¿No? O sea, no es eso lo que estamos buscando. En este aspecto les puedo mostrar qué son los combustibles que usamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la densidad volumétrica que está aquí a la izquierda, ¿no es cierto? Y abajo tenemos la densidad gravimétrica. Diésel, que es lo que vamos a ver que estamos usando en las minas, ¿no es cierto? Tiene una alta densidad volumétrica, pero está claro que el hidrógeno que estamos al lado de acá, ¿no es cierto?, a la derecha, tiene, por ser un gas, baja densidad volumétrica, pero muy alta gravimétrica. El que es un poquito mejor que el gas natural es el hidrógeno líquido. Pero líquido de hidrógeno significa 20,3 Kelvin. ¿Se imaginan? Eso es muy, muy baja temperatura, pero es una de las formas de transportarlo en larga distancia. O sea, la pregunta, ¿cómo sacamos desde el diésel, ¿no es cierto?, que vamos a ver en la minería, y cómo logramos trabajar con hidrógeno, que una de las tecnologías más usadas hoy en día es hacerlo comprimido a 700 bar. Esa es la forma como en camión, en auto se está usando, simplemente gas comprimido y se usa en esa forma. ¿Okay? ¿Qué es lo que es importante? ¿Cómo se puede guardar energía? Y estoy hablando ahora de energía, por favor, no confundan energía con electricidad. Si yo trabajo en segundos o milisegundos, obviamente que un capacitador es lo correcto. Pero si ustedes ven acá, en la abscisa estoy trabajando entre segundos y años, y al lado de acá entre 1 kilowatt y 1 terawatt. Entonces está claro que las baterías están bien, pero para el orden de megawatt y para guardar energía en una hora, ¿ya? Un par de días, a lo sumo. En cambio, el hidrógeno sí yo lo puedo guardar intraestacional, lo puedo guardar por años, ¿no es cierto? Estoy hablando de terawatt horas de poder guardar. Esa es la gracia que tiene este químico para poder guardar energía. Acuérdense, nosotros hoy en día, nuestra energía normalmente viene de moléculas, por ejemplo, ¿no es cierto?, del diésel. Electricidad es muy poquito. Específicamente en Chile la electricidad es solo el 22% de toda la energía que se consume. El resto son combustibles y tontamente son todos importados. Y acá tenemos una oportunidad de hacer algo en el propio territorio. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se genera? Bueno, hoy en día son 60 millones de toneladas, multiplicado por unos $3, estamos hablando ahí de 180 mil millones de dólares. O sea, es bastante más grande que la industria del fierro, la industria del cobre, para que tengan un orden de magnitud. Esto obviamente se va a cambiar, y la idea es que uno pueda exportar energía limpia, ¿no es cierto?, a los mercados que lo necesitan. En Europa, en Japón, se ha decidido que quieren hacer más verde el uso de energía y por lo tanto el hidrógeno va a ser uno de los vectores energéticos, ¿cierto? ¿Dónde se puede generar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que producirlo de alguna forma, hay que transportarlo y después hay una aplicación. El transportarlo, ya dije, se puede hacer, por ejemplo, como hidrógeno líquido, lo que es bastante caro, pero también hay carriers químicos y físicos. Se está trabajando mucho en esa tecnología, cómo llevo esta energía a ultramar, ¿no es cierto? En el mismo territorio es una cosa, y después vienen las aplicaciones en el punto de consumo. La Agencia Internacional de Energía, la IEA, ¿no es cierto?, hizo un mapa en el mundo donde se puede producir hidrógeno verde y a qué costos. Y eso tiene que ver con los costos de las energías renovables. Y en este caso concreto, Chile está en un hotspot, porque según lo que dice la agencia, es uno de los lugares donde se puede producir este hidrógeno verde más barato en el mundo. ¿Y eso por qué?
porque tenemos mucha energía solar en el norte, que es exactamente la zona minera, y tenemos muchísima energía eólica en la Patagonia, en el sur. Por lo tanto, son hotspots en el mundo, y estamos hablando de 1,6 dólares por kilo, y en los países que lo necesitan, como Europa o como Japón, estamos hablando de más de 4 dólares en esta proyección. ¿Qué tiene que ver la proyección, como siempre, con eficiencias, con CAPEX, ¿no es cierto? Y con qué intereses tengo que pagar. Veamos qué es lo que se puede hacer. En el caso, para que sea verde, y eso lo repito, tiene que ser energía renovable, ¿no es cierto? Que son solar, eólica, aquí tenemos una CPS, pero también tenemos nosotros acá en esta parte del continente mucha energía térmica, ¿no es cierto? Como geotérmica. Tenemos un montón de volcanes, estamos bastante cerca del magma, así que de ahí se puede hacer. La pregunta es, ¿yo puedo hacer electricidad? Y si la puedo vender en ese momento, estoy bien, la puedo vender como electricidad. Pero hay momentos donde no lo puedo hacer. Y hoy en día, lamentablemente, eso hay que vertirlo, en el sentido que se usaba antes en la hidroeléctrica, cuando tenía, ¿no es cierto?, el estanque lleno, tenía que vertirlo. Bueno, lo mismo pasa en el caso de eólico, en el caso de que está a mediodía, ¿no es cierto?, el precio es cero, y ahí lo podría almacenar para entregarlo en otra forma. Entonces, en las primeras aplicaciones, y ahí donde se van a ser en la movilidad, que son camiones, ¿no es cierto?, y son buses de largo recorrido. Especialmente nos vamos a concentrar acá en la minería de Rajo, porque es la que más usa, y la otra que es muy sumamente interesante es la minería subterránea, por dos razones. Uno es por, ¿no es cierto?, tener menos contaminación, y eso es importantísimo en minería subterránea porque una gran parte de la electricidad me la estoy gastando hoy día en ventilación. Y si en el fondo tengo un combustible limpio, o lo hago con celdas de combustible, me evito toda esa parte que es la gran ventilación hoy día en las minas subterráneas. ¿Okay? Otra parte, la materia prima química, les quiero mostrar, son los nitratos de amonio, que son la base de todos los explosivos en la minería. Entonces, si nosotros logramos usar energías verdes, vamos a tener productos mineros verdes. Vamos a tener un cobre verde, un fierro verde, y eso, con menos huella de carbono, sí, en algún momento tiene que tener un plus. Aquí estamos entonces, ¿quién da el primer paso? ¿No es cierto? ¿Es la oferta o la demanda? Toda la parte de energías renovables, ¿no es cierto?, las puedo meter como electricidad, ¿no es cierto?, a la grilla, o lo guardo en forma de hidrógeno. Hay una forma muy bonita hoy en día de guardarlo en cavernas subterráneas. Eso es perfecto para la minería, lo puedo guardar, ¿no es cierto?, para después usarlo directamente como combustible, o capturo metano, ¿no es cierto?, y hago metano verde, o hago amonio verde, o hago petróleo verde. Todas esas cosas se pueden hacer, y para eso hay tecnologías que no son muy nuevas, ¿no es cierto?, de hacer metano, ¿no es cierto?, el proceso Sabatier, Paul Sabatier, premio Nobel de Química, ¿no es cierto?, lo que hizo fue tomar hidrógeno, capturó CO, y con eso hace metano verde. ¿Ya? Eso es una forma de captar CO2. Y todas las otras cosas químicas, ¿no es cierto?, el proceso Haber-Bosch, también son dos premios Nobel químicos, lo que hicieron fue tomar hidrógeno, ahí tienen 3 hidrógenos más un nitrógeno del aire, y hicieron amoníaco, y con eso se puede hacer amoníaco, nitrato de amonio. Hoy en día hay por lo menos 2.000 millones de personas en el mundo que pueden comer gracias a estos fertilizantes verdes, ¿no? Fertilizantes artificiales, perdón, quería decir. Se pueden convertir en combustibles líquidos, por ejemplo el metanol, ¿no es cierto?, tomo hidrógeno más CO, metanol. Hay otro proceso muy interesante que se llama dimetiléter. La gracia es que este dimetiléter son 2 metanol menos un agua. Químicamente suena muy simpático. La gracia es que el dimetiléter lo puede usar directo en motores diésel. Tiene un índice eterno de 50. Es mejor que muchos de los diéseles que andan dando vueltas hoy en día como diésel, y esto sería un diésel sintético. Por ahí vamos a ir también, porque entonces no tengo que cambiar el motor. ¿Ya? Vamos a la minería específicamente. ¿En qué se gasta la minería? ¿Dónde está la energía? Y ahí donde tengo yo a veces un problema, ¿no es cierto?, con avisos que salen, somos 100% renovables en la energía. Esto a propósito son fake news, porque están hablando normalmente de electricidad. Como ustedes ven acá, por ejemplo en Chile, minería del cobre es más o menos 50% electricidad
pero hay un 50% combustibles. ¿Ah? Eso es lo que estamos usando. O sea, el tener solamente electricidad renovable nos arregla solo la mitad del problema. El resto, hoy día estamos quemando tremendas cantidades ¿de qué estamos quemando? El 89% de los combustibles son diésel. En Chile apenas el 6% es gas natural y el petróleo pesado es muy poquito, pues se usa más bien en refinerías, en refinerías. ¿Y dónde estamos gastando esos combustibles? Bueno, claramente lo estamos gastando en las minas de rajo abierto, estamos hablando de movilizar piedras. Algo en las fundiciones, algo en servicios y en la lixiviación, ¿no es cierto? Todo ese proceso es poquito lo que se usa de combustibles. No han cambiado, yo tengo las últimas datos, pero la proporción es la misma. O sea, que si queremos irnos a una minería verde, tenemos que reducir el uso de combustibles fósiles en el proceso de la minería y reducción de usos de energía, porque yo soy un fanático de la eficiencia energética, ¿no es cierto?, de ver que los procesos sean eficientes. ¿Okay? Una de las formas fáciles que hay sin tener que cambiar el motor es inyectar hidrógeno directamente en los motores diésel, y por eso que hay hoy en Chile hay dos proyectos grandes que están fomentados por la Corfo. La Corfo es la Corporación de Fomento a la Producción, que se creó a partir de una tremenda crisis que hubo en Chile el año 39, el terremoto más letal que ha habido en este país. Bueno, se formó esta corporación estatal que empezó a hacer funcionar empresas. Hoy en día la Corfo tiene un comité solar y de innovación tecnológica, y son ellos los que están apoyando dos proyectos muy interesantes. Uno es esta combustión dual, hidrógeno-diésel, o sea, es un motor diésel, pero por el respiradero le pongo también algo de hidrógeno. Eso están dando ya. Para eso hay 20 millones de dólares en este consorcio. Y el otro que le decía es usando celdas de combustible para generar electricidad a partir de hidrógeno para la minería subterránea. Eso también están dando, es un proyecto interesante porque va a permitir en todo lo que es minería subterránea reducir el consumo de combustible hoy en día y reducir la ventilación. Eso no lo olvidemos. Conclusiones nomás ahora: los menores costos de electricidad renovable por megawatt hora en Chile es gracias a la radiación solar que tenemos, ¿no es cierto?, y condiciones eólicas. Eso lo tienen muchos países de minería. ¿Ah? O sea, vamos a hablar de ese punto. La gracia está, aquí se requiere muchas inversiones, entonces si el país es estable o no. Estamos con este coronavirus con problemas de la confidencialidad de las reglas claras. Obviamente aquí hay que mitigar el riesgo, esos son acuerdos públicos-privados, por eso que estamos trabajando también con el Estado, porque esto no es una cosa de gobierno, sino que es cosa del Estado. Nosotros estamos viendo de participar en este consorcio, y lo que quería ponerles es que la gracia está en que nosotros podríamos ser perfectamente autónomos en energía, ¿no?, como país, porque tenemos suficiente radiación solar, nos sobran del orden de 50 a 70 chiles, comparado con la potencia eléctrica instalada hoy día, comparado con la energía renovable que tenemos. O sea, podemos exportar mucha cantidad. Podemos, en vez de exportar energía, podríamos armar una industria química interesante, pero verde. Por lo tanto, estos productos pueden seguir una vez que la minería se me acaba, yo puedo seguir produciendo energía. Esta misma instalación que tengo, la puedo revertir y sacar a través de los cables, por ejemplo, energía verde. Y estamos hablando acá no de un proyecto, he hablado de cientos de miles de millones de dólares anuales, y son renovables todos los años, y va a seguir esto, hasta que tengamos el sol, ¿no es cierto? Entonces la gracia es que el hidrógeno verde, ¿no es cierto?, como un vector energético, sí nos va a ayudar a arreglar nuestra matriz energética. Y ahora quiero pasar, antes de terminar, quiero pasar un aviso comercial, ¿cierto? Hay que aprovechar, ¿no es cierto? Más detalles acerca de hidrógeno, estamos haciendo una serie de seminarios, se llama Misión Cavendish. Henry Cavendish fue el que hace 240 años descubrió el hidrógeno, y lo hizo con ¿no es cierto?, con hidrógeno verde. Él se dio cuenta que dentro del agua había una parte que se podía quemar.
el flojisto, ¿no es cierto?, que se le quemaba. Bueno, este señor Cavendish nos ha inspirado para hacer esta serie de seminarios, y tenemos ahora el siguiente, ahora el 28 de abril, entre 9 y 11, nosotros tuvimos que separar en dos partes esta misión Cavendish 2, porque lo hacemos en forma de webinario, y en un seminario uno puede tener un coffee break entre medio, pero acá más que 2 horas la gente no está sentada tranquila. Así que los quiero invitar, hablará nuestra ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que es en este momento la presidenta de la COP25. Acuérdense que la COP25 se iba a hacer en Chile, lamentablemente acá por otros problemas políticos hubo que hacerla en Madrid. Ella nos va a dar ahí la bienvenida. Y tenemos entonces algo interesante, porque estamos hablando de mecanismos, de cómo echar a andar esto, ¿no es cierto?, qué mecanismos hay, qué costos de financiamiento. Así que aprovecho de pasar este aviso y estoy dispuesto a preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor Plet. Ha estado muy interesante su presentación. Hay muchas preguntas al respecto. Vamos a pasar al final las preguntas. Quiero darle la palabra ahora al señor Héctor Vargas desde Costa Rica, que nos va a hablar sobre logística justa. Adelante, señor Vargas. Gracias, José. Saludos a todos desde Costa Rica. Agradecer al equipo de Remio por esta invitación, y lo felicito por esta iniciativa de mantener activo el sector minero en esta etapa de crisis mundial. Así como Remio es un importante observatorio en materia de minería, así también lo es nuestra Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Nosotros también somos un observatorio que casualmente venimos desde hace ya algunos años atrás trabajando, presentando ciertas directrices y ciertos mecanismos, principalmente mucho orientado a los aspectos de competitividad, a los aspectos de cómo los países y cómo las empresas deben buscar mayor competitividad a través de la logística. Eso es uno de los grandes componentes que tiene nuestra organización mundial. Yo dividí un poquito más la presentación que voy a compartir con ustedes, porque no solamente voy a referirme al tema propio de logística justa como aparece, porque para muchos todavía no entienden este término, sino que también vamos a hablar de logística preventiva y justa, que es básicamente el motivo de mi presentación. Voy a iniciar con esta frase que me gustaría nada más que la pudieran ver. Yo no tengo que mencionarla. Yo creo que lo que dice está demasiadamente claro, para irnos enfocando en algunos aspectos importantes. Y esta frase, lo que quiero es que una vez ahorita que ya la puedan ver, la guarden, porque será parte de una reflexión final que haremos después de mi presentación. Nos enfrentamos en este momento a un proceso de crisis mundial por un virus, una pandemia mundial. Y la reflexión que tenemos que hacer en este momento es que normalmente las empresas siempre están generalmente preparadas a tener interrupciones. Y eso todos lo sabemos. En ciertas épocas o por efectos de estaciones. Ahí nos encontramos fenómenos exógenos. Fenómenos de la naturaleza, accidentes, situaciones políticas, huelgas, terrorismo, y también algunos inclusive hasta factores internos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Normas de calidad que sucedieron en un momento dado. Pero hay algo en el fondo de esto de que me llama mucho la atención,
y nos llama mucho la atención a nosotros como organización mundial, es que, por ejemplo, vemos el sector minero y nosotros estamos seguros que en el sector minero el proceso de gestión de riesgo y planes de contención es muy fuerte a nivel de empresa y eso lo vemos con muy buenos ojos. O sea, el sector minero es un sector muy importante y estoy seguro que ha venido trabajando fuertemente en todo lo que es esta gestión de riesgo y planes de contención. No obstante, yo estuve revisando algunos de los webinars que ustedes a través de Remio han hecho, algunos comentarios importantes, José, que hiciste sobre cómo se ha venido preparando el sector minero en Perú. Me llama mucho la atención que muchos de los comentarios que han habido en este tiempo con respecto al tema de esta pandemia, se orientan mucho al tema de la demanda, de lo que sucederá con nuestras empresas, etcétera, 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 pero se ha quedado muy de paralelo el tema logístico. Y eso lo digo porque normalmente nosotros nos hemos encontrado que, si bien es cierto, una gran cantidad de empresas enfocan mucho los esfuerzos hacia la gestión de riesgos, todavía falta mucho más esfuerzos hacia la gestión de riesgos en el área de la logística. Y muchas veces pareciera que fuera el tema que ha quedado de largo, o muchas veces pareciera que es el tema de que es porque nosotros no vemos en esa parte, sino es nuestro outsourcing, y pareciera que nos quitamos muchas veces de encima el tema de la importancia que implica la logística y la logística preventiva en nuestra operación. Y vuelvo a decirles, José Estela mencionaba de que habían lugares donde no se podía pasar porque los vecinos o las comunidades cerraron la carretera por el temor a contagio. Me llamó mucho la atención eso, me llamó mucho la atención ciertos aspectos. Vamos a instalar una gran cantidad de campamentos para los trabajadores, hay que instalar más campamentos, hay que hacer más instalaciones para almacenamiento de insumos y materias primas. Y en el fondo, lo que yo reflexionaba es que podemos hacer muchos más campamentos, podemos tener mucha más almacenamiento y stock de materias primas e insumos para producir, pero si no tenemos logística para sacar esos productos o entrar más productos, no podemos hacer absolutamente nada. Por más que estemos confinados en nuestras minas produciendo, y si no tenemos los buques para salir internacionalmente, y no tenemos los puertos, y no tenemos toda la infraestructura estratégica, logística país para poder mover eso, pues las cargas se nos van a quedar en nuestras minas. Entonces, la reflexión que quiero hacer con esto y con esta imagen es que definitivamente la logística pareciera que ha quedado un poquito relegada de muchos de los aspectos de la gestión de riesgo de las empresas. Y esto es una llamada de atención, porque yo creo que la enseñanza que nos deja este proceso de pandemia que nadie esperaba, es que definitivamente la logística en su gestión global debe ser parte integral de la visión estratégica de la empresa, y no podemos dejarla de lado en materia de que eso es un outsourcing que nos dan a nosotros de servicio, un operador logístico internacional, y yo me lavo las manos sabiendo que la logística no es solamente el hecho de que mi carga se vaya o que ingrese mi cadena de suministro a la empresa. Tenemos que entender la logística desde todos los aspectos globales que implica, inclusive los aspectos que tienen que ver con infraestructura estratégica, logística, país. Hasta en eso tendríamos que prever muchos aspectos nosotros. O sea, la visión que yo doy con esta imagen es que no se puede, la logística no puede ser excluida a pesar de que podría ser un outsourcing dentro de nuestras operaciones.
O sea, la prevención en logística ha faltado mucho en muchas empresas. Y esto es una imagen de algunos aspectos que yo quiero mencionar. Generando un planteamiento de un problema, y aquí voy a entrar un poquito más ya a reflejar el tema de mi presentación sobre logística justa. Hay un asunto importante en este tema que creo que es importante que se conozca, que ustedes dentro del mundo de la minería a veces están compenetrados con la actividad de la minería, la energía, etcétera, pero el tema de la logística no es un tema ajeno a que hoy en el mundo están sucediendo muchas cosas, principalmente este planteamiento de problema que les voy a presentar obedece al hecho de que hoy a nivel general, no solamente en el sector minero, se vienen presentando una serie de distorsiones en la logística. Y estas distorsiones obedecen a que muchas empresas hoy, dueñas de las cargas, tanto de import-export o empresas de comercialización, etcétera, hablemos dueños de las cargas, han venido sintiendo o se vienen sintiendo amenazados por la falta de fiabilidad de los servicios de los proveedores de logística. Y eso se da por una visión que hay de que muchas de las empresas dueñas de las cargas han estado solicitando que se den tender en logística, tender en transporte. No es otra cosa más que licitaciones. ¿Por qué? Porque yo como dueño de las cargas estoy desconfiando ya, he perdido la fiabilidad sobre lo que mi proveedor de servicios debería darme. Y es que esto es un fenómeno que no obedece a un país, es un fenómeno que se da en muchas regiones, principalmente por el hecho de que las empresas dueñas de las cargas se han venido dando cuenta que cómo puede ser posible, por ejemplo, cómo puede ser posible que yo, siendo un exportador de melones de Honduras, saque una carga hacia Miami y me cobren por un contenedor reefer a Miami, desde Puerto Cortés a Miami, $4,000, y me cobren $4,000 por un contenedor reefer a Rotterdam, desde el mismo puerto. Incongruencias de ese nivel son las que han venido sucediendo. Incongruencias como cuáles, como el hecho de que tomen una carga de piña de Costa Rica y con destino a Madrid y con destino a París, y la carga llegue al puerto de Algeciras desde Costa Rica, la tome un buque feeder 2 días después, se la lleve a Rotterdam y tomen la carga en Rotterdam y se la traigan por carretera hasta París y luego hasta Madrid, sabiendo que la carga ya había llegado a España 48, 72 horas antes. O sea, estas incongruencias en logística te dicen de que hay un problema que se viene dando. Comex en Perú el año pasado, sacaron 2 artículos bastante incendiarios en materia de logística que se llaman así, logística matando la gallina de los huevos de oro. Y eso se los digo porque lo que trae ese artículo es que el sector dueño de las cargas en Perú está haciendo un reclamo muy fuerte a todo el sector de logística porque se sienten no solamente amenazados por las operaciones, sino también se sienten vulnerables al hecho de sentir que realmente no se está jugando con reglas claras de juego. O sea, la situación, en otras palabras, yo la llamaría abuso. O sea, se ha venido abusando del sector productivo, se ha venido abusando de las operaciones logísticas, no sabiendo que muchas de estas operaciones logísticas pueden incidir enormemente en la competitividad de un país. Pueden incidir enormemente en la competitividad propia de una empresa y la pueden sacar del mercado. Tal vez porque la actividad o la empresa pueda tener un buen producto, no quiere decir que ese producto esté llegando al mercado en las mejores condiciones. Producto de eso, la Organización Mundial ha venido trabajando fuertemente en plantear aspectos importantes en el uso más de
una logística más justa, una logística que se base sobre criterios de comercio justo, de tal forma que a través de una certificación que casualmente nuestra Organización Mundial se encuentra otorgando, muchas empresas ya están entendiendo la importancia que es el estar bajo estándares internacionales para poder trabajar aspectos de una logística más equitativa, una logística más justa, y no esta logística que muchas veces tal vez pensaríamos nosotros que, bueno, es el sector minero, es el sector que tiene mucho dinero, pues por tanto es el sector que más le puedo cobrar logísticamente en mis operaciones, y muchas veces descuido esos aspectos, porque esos aspectos tienen que ver con competitividad. Muchos de estos aspectos tendrían que ver con sustentabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida que yo logísticamente pueda reducir los tiempos de tránsito, automáticamente se me va a reducir las huellas de carbono y por consiguiente todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el tema de fondo aquí es que nosotros veníamos trabajando fuertemente en el hecho de la importancia de un planteamiento sobre que debe existir una logística justa, una logística basada en comercio justo, en donde se tenga una relación ganar-ganar. ¿Por qué? Porque yo siendo operador logístico y no me convendría saber de que mis clientes pierdan los mercados internacionales, porque automáticamente si un cliente pierde el mercado internacional por el efecto de la logística, automáticamente esto se me va a venir a mí, porque yo soy el que doy el servicio. Y si un cliente no es competitivo y sale del mercado, automáticamente eso repercute en mí. Un ejemplo para terminar esto y continuar con mi presentación y dar algunas ideas de conclusiones. Nosotros veníamos señalando que el sector de gas y petróleo de la región de Neuquén en Argentina es un sector muy importante que depende de una importante cantidad de cadena de suministros que sale desde todo este clúster de gas y petróleo de Houston en Estados Unidos. Si tomamos un operador logístico en este momento y cada uno le pregunta, ¿cómo harías la logística puerta a puerta desde Houston hasta Neuquén, hasta el proyecto de Vaca Muerta en Neuquén, en Argentina? Te tomarían, te aseguro, su equipo, su computadora, entrarían a ver las rutas desde Houston hasta Buenos Aires para luego llevarse la carga desde Buenos Aires hasta Neuquén. Pero nadie te utilizó un corredor logístico de comercio. Utilizaron lo más fácil. Nadie te dijo que yo puedo sacar la carga desde Houston por ferrocarril de Kansas City Southern, traerlo al puerto de Lázaro Cárdenas en Manzanillo, en México, traérmelo hasta los puertos del sur de Chile, en la Bahía de Concepción, bajar la carga en los puertos de la Bahía de Concepción en Chile y llevármelo por carretera 570 kilómetros cruzando el paso de Pino Echado y llegar hasta la zona de Vaca Muerta en tiempo récord de 25 días, puerta a puerta, mientras que la ruta convencional se hace en 55 días. Eso no te lo dicen. Eso cuesta que un operador logístico te lo diga. Y esos son los aspectos importantes hacia donde nosotros hemos venido señalando como logística justa el hecho de que no puede ser posible que tomemos las manos, y perdónenme la expresión, nos limpiemos las manos y decimos, es que eso es contratado outsourcing y yo le dejo todo eso al operador logístico y yo no me meto en eso. Estamos en un error. Y yo creo que definitivamente los dueños de las cargas tienen que penetrar fuertemente, no solamente en la prevención de la logística, sino también en aspectos de cómo manejar las operaciones con las empresas que me están dando ese servicio, aún así siendo ese outsourcing contratado internacionalmente. Para concluir, ¿hacia dónde dirigir los esfuerzos? Erwin ahora mencionó que definitivamente no tenemos el tiempo para salir todos expertos acá en hidrógeno verde y en logística, pero entendiendo la crisis que tenemos en este momento de esta pandemia,
¿cuáles son las recomendaciones que nosotros daríamos a las empresas del sector minero? Que para nosotros creemos es muy importante. Mire, las concentramos en 3 aspectos. Lo primero es un programa riguroso de logística preventiva. Y cuando hablo riguroso es que tan riguroso es los aspectos de la gestión de riesgo que tienen las empresas, como también desarrollar un programa riguroso de logística preventiva. Ese programa riguroso va a determinar, como bien lo dice ahí, el costo logístico de la operación. Hay que determinar ese costo logístico de la operación y del sector. En este momento, yo puedo preguntarle, José, ¿cuál es el costo logístico país de Perú en materia del sector minero? Te lo aseguro que nadie le va a dar a ese número. Ni el mismo gobierno está seguro de cuál es el costo logístico país, porque hay una serie de factores que intervienen y que pueden hacer tu operación mucho más cara, mucho menos competitiva en los mercados internacionales porque no sé manejar esos factores. Y definitivamente la infraestructura logística país es primordial en esto. O sea, yo no puedo esperar específicamente de que yo solamente tenga un acceso de una carretera para entrar a mi mina. O sea, yo tengo que enfocarme con el país para decirle al gobierno cómo mejorar la infraestructura estratégica, logística, ya sea o para llevar una línea ferroviaria o para tener una carretera anexa de acceso y de salida a mi mina. O sea, yo tengo que ver muchos aspectos de infraestructura estratégica país. Un análisis profunda sobre el transporte. Definitivamente, nos tenemos que trabajar muy fuertemente en logística preventiva. Plataformas logísticas internacionales y corredores de comercio. Eso tiene que ver con el hecho de poder usar estos corredores de comercio, como les acaba de dar el ejemplo ahora, usar más corredores de comercio, usar más plataformas logísticas. ¿Para qué? Para hacer una logística más solidaria, más cooperativa. ¿Por qué? Porque, mira, yo traigo insumos de China y de Corea, y sí, pero mis vecinos también de la minera traen insumos de China y de Corea. Sí, pero ustedes hacen logística cada uno por separado. Pues sí, pero ustedes sabían que podemos montar toda esa logística en una plataforma en esos países y mejorar la condición de la carga que viene al país. Podemos consolidar cargas, podemos consolidar maquinaria y equipo, podemos consolidar. Eso no se da, porque normalmente hemos sido sociedades poco cooperativas. Y el tema de la sustentabilidad, los gases de efecto invernadero definitivamente son importantes. Casualmente en Chile hay una empresa que se llama, un startup, una empresa interesante que se llama Standard Technofuel de Chile, que ha venido montando equipos en los camiones, no solamente para que no se roben el diésel de los tractocamiones o de los camiones, sino también estos equipos han venido a mejorar el rendimiento y la sustentabilidad de las operaciones en muchos aspectos. La certificación internacional de logística justa es fundamental en este programa riguroso. Otra de las sugerencias es el mapeo en tiempo real de proveedores. Eso no lo tenemos, porque ahora que tenemos el problema del COVID, ahora sí, mira, decía José Estela, es que no puede llegar la cal y no puede llegar el cemento, y excelente los comentarios que hizo José, porque habla también del hecho de crear clúster, la importancia de los clústeres en el abastecimiento. Y por eso nosotros lo ponemos como impulsar esas microcadenas. Nos ha faltado impulsar microcadenas en los países que nos permitan, que esas microcadenas nos permitan más flexibilidad, porque ese tipo de microcadenas muchas veces son menos vulnerables a situaciones globales como esta pandemia. Y eso es muy importante. O sea, el mapeo en tiempo real de proveedores es un handbook que no tenemos y que deberíamos irlo preparando en todos los sectores, porque nos va a permitir tener fuentes de abastecimiento, inclusive en países vecinos o de proveedores, y muchas veces no depender solamente de lo que nuestra casa matriz o de alguna proveeduría nos diga que solamente tenemos esto. Hay que tener más fuentes de abastecimiento para no parar esa cadena de suministros.
Y finalmente, el marketplace de transporte. En Chile ya existe una empresa muy importante que se llama Camión Go. Y esta Camión Go es un marketplace de transportes, es un Uber en cuanto a transporte de carga. Y esto tiene que darse en los otros países. De hecho, yo sé que Camión Go ya está entrando a Perú, ya está entrando a Ecuador, está entrando a Colombia, y es una empresa que está dando muy buenos resultados en Chile porque Camión Go está logrando obtener rendimientos importantes en la gestión del transporte. ¿Por qué? Porque ya yo, no sé, ya yo estoy pagando por un transporte que va lleno y que regresa también lleno. Estoy buscando a generar un mejoramiento en todas esas huellas de carbono, un mejoramiento en los costos logísticos, y esto hay que dirigirlo muy bien. Perdónenme porque no me quería extender más, yo ya llegué a mi final. Solamente esto es nuestra visión. Yo quisiera que ustedes vieran estos temas que le pongo aquí. ¿Qué quiero ver yo o qué quiero ver yo como operador logístico o por nuestra experiencia en materia logística? ¿Qué quisiera yo ver en la prensa mundial para el año 2025? Les doy 15 segundos para que lean lo que yo quisiera leer. Para alcanzar esto, tenemos que trabajar en esto. O sea, para alcanzar lo que yo quiero ver en el 2025, tenemos que trabajar en esto. No podemos olvidar la logística preventiva y no podemos olvidar y dejar de lado la importancia que implica la logística para nuestras operaciones. Ahí les dejo mi contacto y mi teléfono y con acceso a WhatsApp y mi correo electrónico, y agradeciéndole mucho a todo el equipo de Remio por este momento de presentación. Un placer y un gusto, y lógicamente estoy atento a las preguntas, y si no es por este medio, ahí tienen mi contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Excelente presentación, muy oportuna y complementaria a lo que hemos venido tocando en los anteriores 4 webinars. Siempre el tema logístico ha estado presente en nuestras charlas, en nuestras presentaciones, es muy amplio. En el Perú tenemos diferentes maneras de abordar el tema. Hay empresas que tercerizan la logística, otras no, que tienen la cadena de abastecimiento logístico integradas, como Sauder, por ejemplo, tiene su propio puerto, sus propios vehículos de transporte, inclusive hasta refinería, etcétera. En cambio, hay otros que optan por camiones, optan para evacuar el mineral por trenes o por mineroductos. Es decir, es muy amplio y muy interesante. Vamos a pasar ahora a la fase de preguntas. No sé si podrías dejar de compartir tu pantalla. Y vamos a comenzar con las primeras preguntas en orden de las presentaciones que hemos tenido. Empezaré respondiendo a las primeras 2 preguntas que me han dirigido muy brevemente, para pasar después a las preguntas hacia Erwin y hacia ti, Héctor. Muy bien, bueno, empezaré. Me pregunta sobre el momento de seguridad para el ingeniero Estela, dice, de Jessica Mesa. Si bien se ha visto las bondades de las energías renovables y su participación actualmente muy cerca al 100% en el CEIN, es decir, en la red eléctrica del Perú, en la situación actual, ¿el sector minero estaría interesado en invertir en proyectos renovables o, por el contrario, estarán enfocados en cómo superar este bache? Bueno, entendiendo como bache al COVID-19. Bien, el sector minero antes de la llegada del COVID viene mostrando interés en proyectos de energía renovable. Varias empresas mineras, principalmente ubicadas en el sur del Perú, donde hay bastante radiación solar. Sin embargo, a raíz de la llegada del COVID, el sector minero está siendo afectado en un 50% aproximadamente, la mayoría de empresas mineras. Lo que se espera es de que una vez de que pasemos esta cuarentena, probablemente 1 o 2 meses más, no lo sabemos, y el sector minero necesita ir recuperándose en producción, recuperándose en protocolos
de seguridad, de salud, no solo para sus trabajadores, sino también para sus contratistas. Entonces, una vez que esto lo supere en algunos meses, va a volver a mostrar no solo el interés que tenía en los proyectos renovables, sino también en continuar su desarrollo. Muchos de ellos están en fase de ingeniería, y lo que continuaría después serían completar los permisos para pasar a una siguiente fase, que sería ya la construcción. La segunda pregunta rápidamente es, en el caso del Perú, la evaluación médica para el ingreso del personal a la mina y las actividades que mencionó, pues ¿la dependerán del criterio de cada empresa minera o deberán ser parte de algún reglamento general? Miren, siempre va a primar en minería la seguridad y la salud, ¿no? La actividad minera se rige, en el caso peruano, por un reglamento de seguridad y salud en minería, que es el Decreto Supremo 024 del año 2016. Este Decreto Supremo deberá ser actualizado, porque esto era para condiciones pre-COVID. Ahora han cambiado, ya estamos frente a otro escenario, otro mundo. Y la minería, mientras este nuevo reglamento se actualiza, la minería no va a esperarlo. La minería ya tiene que tomar sus precauciones, ¿no? Conversando con muchos colegas del sector de salud de varias empresas mineras en estas semanas, lo que he presentado en el momento de seguridad es casi un resumen del consenso que tienen en este momento las empresas mineras de lo que van a hacer. Porque para ellos la seguridad y la salud es primordial. Y eso es lo que se viene. Entonces, va a prevalecer, en primer lugar, el criterio de cada empresa minera, en los cuales casi en todas hay consenso, y segundo, hasta que se actualicen los procedimientos de seguridad y salud. Voy a pasar muy bien, entonces, a las preguntas hacia Erwin Plett, que hay varias preguntas y muy, muy interesantes sobre el hidrógeno. Quería comenzar haciendo, esta pregunta que dice: ¿Es el hidrógeno ideal para los trenes mineros y camiones de mina? ¿Es competitivo para las pickups? Por ejemplo, el mercado minero australiano es muy activo en el desarrollo de hidrógeno para la minería. Y esa sería la primera pregunta. Y la segunda dice: ¿está cuantificado el potencial de negocio del hidrógeno en la minería chilena? A ver si, Erwin, nos podrías responder a estas preguntas. Primero, gracias por las interesantes preguntas, porque creo que de esto uno aprende como expositor más de lo que uno cuenta. Sí, la idea es justamente el poder reemplazar combustibles fósiles importados. Nosotros somos absolutamente pobres en eso, pero tenemos un gran potencial. Ahora bien, preguntémonos cuánto se está gastando en diésel. Nosotros en Chile estamos importando a la cuantificación 8.000 millones de dólares anuales en combustibles fósiles. O sea, son divisas que salen del país para no volver nunca más. 8.000 millones de dólares. La minería es uno de los grandes consumidores. Esa es la gracia, por eso queremos empezar, digamos, con este mayorista, entre comillas, ¿no es cierto? Y el mayorista más grande son camiones CAEX, que se van a tragar entre 4.000 y 7.000 litros de diésel por día. Entonces, basta con tener una así llamada hidrolinera y yo puedo atender un tremendo cliente. Para que lo hagan, necesito tener un precio competitivo. Y ahí es donde viene nuestro problema, porque ustedes ven con este COVID cómo se vino abajo el precio del petróleo, que es impresionante lo que se vino abajo, porque se estuvieron peleando los rusos y los chinos, ¿no es cierto? Hasta que ahora, perdón, Saudi Arabia, ¿no es cierto? Y los rusos, una pelea a largo plazo, pero eso de alguna forma se va a estabilizar. Ahora se acaban de poner de acuerdo en las cantidades. Ahora bien, una parte importante son los subsidios. Ustedes van a decir, ¿qué subsidios? Nosotros estamos pagando un tremendo subsidio social a los combustibles fósiles. Es grande, porque eso no lo estoy pagando yo a la compañía que me entrega el diésel, sino que lo pago como sociedad. En Chile se calculan 2.700 millones de dólares en problemas que tenemos con el PM2,5, el material particulado 2,5, de los cuales los combustibles obviamente son una buena parte de eso. ¿Y quién paga esos 2.700 millones con 3.500 muertos? La sociedad. Entonces, no estamos sincerizando esa subvención social que tenemos a los combustibles fósiles. Si nosotros le ponemos un precio decente, como por ejemplo lo hicieron los suizos ahora, ¿no es cierto? Ellos le pusieron al CO2, a la tonelada, le pusieron, tengo entendido, que $98, que es lo que les cuesta como Estado
reparar los problemas de los combustibles fósiles. Entonces sí nos ponemos más competitivos, ¿ah? Porque entonces los combustibles verdes, ya sean sintéticos verdes o usar directamente el hidrógeno, sí se pone competitivo. Pero aunque tengamos que pelear con eso, nosotros vemos que en este país, en Chile, sí tenemos la posibilidad. Y otra cuantificación, que acabamos de sacar una publicación nosotros en una revista internacional, junto con Hans Kuhlenkamp, que es el presidente de H2 Chile, en que se compara Chile, ¿no es cierto?, como el Saudi Arabia de las energías limpias. Y les quiero dar unas cifras. Ahora, el problema que tenemos es que la energía la tenemos en miles de diferentes unidades, no sé por qué, ¿no es cierto? Los petróleos en barriles, el cobre se transa por libras, el oro en onzas, cuando tenemos un sistema internacional de medida. Ok. Saudi Arabia hoy en día exporta anualmente 2,7 mil millones de barriles, los famosos billions americanos, ¿no? 2,7 billions. Pero para ponerlos en cantidad de energía, ¿no es cierto? Esos son 16,5 etajoule, día la 18, etajoule, son 16,5. Bien, si de ese petróleo yo produzco electricidad, en la regla normal es un tercio de eso, o sea, tengo 5,5 exajoule de electricidad. Bueno, Chile puede producir al año en hidrógeno verde 22 exajoule. Si lo pongo en celdas de combustible con solo el 55% de eficiencia, llego al orden de 12 exajoule. O sea, con el hidrógeno que se podría producir en Chile, puedo producir el doble de la electricidad que está produciendo anualmente Saudi Arabia. Y esto es una industria sustentable, no se me acaba. Voy a seguir todos los años produciéndola. O sea, el potencial es inmenso de grande. Entonces, si Chile puede producir electricidad verde el doble de lo que hoy día, con todas las exportaciones que hace Saudi Arabia, esto es un potencial tremendo que tenemos. Entonces, por eso que sí, se ha hecho las evaluaciones, porque el potencial está. Nosotros, la industria minera es la más grande y queremos empezar por ese lado. Muchas gracias, Edwin. Excelente, interesante. Hay varias preguntas que van a quedar, pero tengo por el tiempo ya, voy a pasar a otras dos preguntas a Héctor, si me permites. A ver, Héctor, pregunta, ¿considera que los problemas y cuellos de botella en logística internacional que estamos experimentando en esta crisis van a resultar en menores operaciones de logística internacional y más logística local o regional en el futuro? Y segunda pregunta, ¿qué papel pueden jugar las nuevas tecnologías blockchain, inteligencia artificial, etcétera, en la minimización de disrupciones en la cadena de suministro global en caso de una nueva pandemia? Gracias, José. Definitivamente este proceso que vivimos ahora nosotros no vislumbramos que se vaya a extender, aunque entendemos que a nivel de comercio internacional va a haber una importante reducción, que ya la Organización Mundial de Comercio está cifrándolo entre un 13 y un 32% en lo que va de estos meses hasta final de este año en cuanto al comercio internacional. Y esto creo que las empresas van a tener que ya que tenemos esto en boga, este momento, pues entendemos que no todo el transporte está en la mejor condición para poder suplirse, y hay una lentitud en muchos de los destinos, y hay una lentitud en las rutas por una serie de inconveniencias de puertos cerrados, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo sí, ante el primer punto, va a depender también mucho de los sectores, porque la minería, estamos hablando de commodities a nivel mundial, y esto no tiene que ver absolutamente nada con la exportación de piña o de frutilla de Chile, ¿verdad? Estamos hablando de cosas de que habrán sectores que pueden caminar mucho más rápido,
algunos que sí van a tener que buscar mercados alternos más cerca, y eso sería la pregunta. O sea, esta crisis, pues sí, va a resultar en menores operaciones logísticas a nivel internacional, porque ya estamos con esto encima y entendemos que nos tomó a muchos mal parados. Por eso yo hice la referencia de la primera nota de esa frase. O sea, yo no quisiera ser ese logístico que tenía Alejandro, rey de Macedonia. Yo no quiero ser ese logístico que me pasen al paredón por no prever una serie de aspectos en la batalla que teníamos que enfrentar. Entonces, definitivamente, esta enseñanza que nos ha dado el COVID es importante. Sobre el punto 2, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías importantes? O sea, yo creo que todo lo que son el blockchain aplicado a la logística va a venir a mejorar una serie de aspectos en cuanto a las cadenas de suministros, en cuanto a la seguridad, en cuanto al hecho de aportar definitivamente un valor agregado a muchas de las operaciones. Igual que la inteligencia artificial que ya se estaba utilizando en muchos de los grandes centros de distribución o los grandes hubs, inclusive hasta puertos totalmente manejados directamente por robots, donde es muy poca la mano de obra de la interacción del ser humano con la carga, sino que ya los robots bajan directamente de las grúas a las plataformas del puerto y estivan y nada más llega el tractocamión y le ponen, o el ferrocarril y le ponen su contenedor o lo que sea. O sea, ya hay una serie de inteligencia artificial y yo lo aplaudo porque definitivamente todo este tipo de tecnología va a venir a mejorar mucho y la agilidad en los procesos del comercio internacional. Yo no dudo que para el 2021 tengamos un repunte muy importante del comercio mundial, pero definitivamente tenemos que volver a enfocarnos a la logística preventiva, tal fue mi presentación. Muchas gracias, Héctor. Creo que Javier Villena iba a comentar algo ya antes de... Sí, muy breve, José. ¿Se escucha bien o no? Muy bien, muy bien. Sí, vale. Muchas gracias por las presentaciones. Solamente quería complementar la pregunta que te hace en un principio, si la energía renovable va a ser el momento de poder hoy día penetrar en la minería con mayor intensidad, como lo ha venido haciendo, y más localmente. Yo creo que sí, que sea hoy día, definitivamente las renovables van a jugar un papel pero fundamental en la recuperación y en la reiniciación del segmento minero, que sea de esta empresa tan robusta y que aporta un Producto Interno Bruto a los países importantes. O sea, van a pegarse y debería ser un motor importante en poder reimpulsar. Y las renovables van a venir a jugar un complemento, porque muchas faenas tienen que hoy día buscar la optimización, reducir los costos, buscar mejor hacer los procesos, y ahí la termosolar, la fotovoltaica es fundamental, tanto en lograr mayor eficiencia en los procesos de lixiviación, por ejemplo, aumentando temperatura, como complementar localmente con el autoconsumo, y también en las evaluaciones de los proyectos, porque con esto los proyectos que van a entrar hoy día a reevaluarse nuevamente, como lo están haciendo muchos proyectos acá en Chile, que en otro webinar habíamos mencionado, en sus análisis y en sus flujos de caja, o sea, el cierre minero podría ser con renovables, y eso llevaría a que poder tener números más positivos y que podría mitigar un poco el impacto que están teniendo. Básicamente eso de complemento y nada, muchas gracias. Gracias, Javier. Efectivamente, las renovables van a seguir con mayor razón. Tal vez sea una pausa muy breve hasta que se recuperen, pero como les decía, van a continuar, y es un excelente aliciente el que ahora entren con más fuerza. Completamente de acuerdo. Bueno, solo queda despedirnos a todos, agradecerle a los expositores, a Edwin, a Héctor,
Mencionarles de que este webinar va a quedar, está grabado, va a subirse en la página web de remio.org. No se olviden también inscribirse al Congreso Virtual de Minería, al primer Congreso Virtual de Minería, el COVID-MIN. La web es covidmin.org y los invito a seguirnos como cada semana, como hoy, y simplemente nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes, Arnoldo, Roberto, Javier. Muchas gracias. Hasta luego entonces. Nos despedimos.